Gloria a Dios, gloria al Señor, gracias damos al Señor, ¿verdad? Que estamos nuevamente en este momento para allá, ¿verdad? Transmitir la palabra del Señor. Y qué bueno que Amén. tenemos esta oportunidad. Dios bendiga a mi hermano Neftalí, a mi hermano Amén. Daniel y a mi hermano Adalberto, que lamentablemente se nos enfermó a última hora, Amén. pero que Es nosotros cierto. estamos ya listos, ¿verdad? Habíamos tenido ahí Amén. un atraso, pero ya estamos en línea para cada uno de los oyentes que estarán viendo esta transmisión en esta noche. Así que, ¿cómo están Amén. ustedes? Saludemos, ¿verdad? A Amén. nuestra audiencia en esta hora. Bienvenidos todos. Amén. Dios le bendiga, ¿verdad? Cada uno. Dios te bendiga, hermano Adiel. Amén. Hermano Daniel, Dios le bendiga también. Amén. Y pues sí, esperamos de que el hermano Alberto, ¿verdad? Pronto se sienta mejor. Sí, Primero amén. Dios, estamos en las manos de Dios y Dios, hermanos, es quien cuida de nosotros, ¿verdad? Yo gracias al Señor, pues estoy bien, mi familia está bien y estoy, hermanos, alegre porque una vez más estamos, ¿verdad? Conectados para poder llevar a cabo este estudio, ya que el viernes pasado no pudimos realizar el estudio, pero hoy gracias al Señor se nos ha dado la oportunidad, aunque nos hubiera gustado también de que nuestro hermano Alberto estuviera con nosotros, pero Sí, amén. ¿verdad? Amén. Estamos nosotros tres aquí, pues listos ya para llevar este estudio, ¿verdad? Amén. Amén. Dios les bendiga también en esta noche. Feliz sábado para Amén. todos. Desde ya no entramos un día de reposo y en una lección más también, donde vamos a Amén. aprender una parte muy importante dentro de las religiones, ¿no? El cristianismo. Y pues también nuestro hermano Alberto, ya recalcaba mi hermano Neptali, que no está con nosotros, pero que la parábola que vamos a estudiar en esta noche pueda ser de bendición para nosotros como Ujú. para las personas que también nos van a estar escuchando. Amén. Amén. Bien, y qué bueno, ¿verdad? Que tenemos esta dicha nosotros, siempre lo recalco, de poder hablar de la palabra del Señor en esta red social, ¿verdad? Y que este mensaje que vamos a tener en esta hora sea un mensaje de bendición, sea un mensaje que pueda ayudar a alguien, a alguna persona que está necesitando esta palabra de parte de Dios, sea Dios siempre Amén. bendiciendo a cada uno de ustedes que estarán escuchando esta transmisión. Así que la transmisión del día de hoy se trata de una pregunta que Pedro le hizo a Jesús. Y me gustaría, ¿verdad?, que mi hermano Daniel nos leyera esa pregunta para que nos Amén. podamos ya introducir a lo que es la parábola de esta noche. Amén. Amén. Dice así. Vamos a leer la pregunta que dice el hermano Adiel, que hizo Pedro al maestro. Ujú, El libro de amén. Mateos, capítulo 18, versículo 21. Lo leemos como está escrito. Entonces Pedro se acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano si peca contra mí? Ujú. ¿Hasta 7? Respondiendo Jesús: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Wow. La respuesta Amén. de Jesús a la pregunta de 70 Pedro. veces 7. Yo le pregunto a mi hermano Nectalí cuántas veces ha perdonado a la misma persona. Una tras otra y otra tras otra y pienso Es de que, difícil, digamos, ajá, recalcarlo, ¿verdad, hermano Adiel? Porque como seres humanos, ¿no? Nosotros, nuestra naturaleza es que nos sentimos, ¿verdad? Ofendidos cuando alguien nos hace algo, ya sea poco o mucho, pero amén, nuestra naturaleza es que quizás perdonamos fácilmente una vez, la segunda vez un poco más difícil y la tercera vez más difícil. y ya Pero después, el estudio de esta noche nos da una buena enseñanza a amén, todos nosotros, ¿verdad? Fácil, hermano, sería decir, ¿verdad? No, yo perdono a quien se ponga enfrente, pero vivirlo, cuando nosotros hablamos, sí, hay que vivir lo que hablamos, ¿verdad? No solamente claro que sí. decir. Sí, como decía Amén. mi hermano Nectalí, ¿verdad? Que una vez que alguien lo ofenda a uno, creo que es normal que uno diga, no, pues está bien, no te preocupes, no pasa nada. Pero ya, ¿verdad? Que ver que esa persona está siempre ofendiendo, insultando, cualquier otra cosa. Entonces, el corazón del ser humano llega a un momento, ¿verdad? Como que agarra esa capa protectora y dice, no, esta ya no más, ya no me la vuelve a hacer y pues a veces es difícil como ser humano perdonar. Pero ¿qué nos enseña
la palabra del Señor? ¿Qué nos dice la palabra del Señor a cada uno de nosotros para poder nosotros hoy día, esta noche, aprender lo que Dios en verdad quiere en nosotros? Vamos a dar Amén. el Amén. tiempo a mi hermano Neftalí para que pueda leer él lo que es la parábola de los dos deudores que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 18 y de versículo 23 en adelante. Amén. Vamos a leer, ¿verdad? Desde el 23 en adelante. Amén. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue preguntando uno, perdón, dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10 talentos. A este, como no pudo pagarle, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagare la deuda. Entonces Amén. aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Ujú. señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a un consiervo, a sus consiervos, dice, que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo Amén. que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Y habla, Amén. habla algo que nosotros podemos decir que sí, pues te perdono, pero no lo olvido. Si han escuchado esa frase ustedes de que hay gente que perdona, pero no olvida y la próxima que la vuelve a hacer, pues ese Se le juntan todas, resentimiento digamos. o rencor que pueda haber en esa persona, como que se vuelve más fuerte y Sí. ya después es difícil de poder, ¿verdad? Continuar con esa relación de esa persona. Ahora bien, en la parábola que mi hermano Neftalí leía, decía de que las ofensas que nuestros hermanos o nuestro prójimo, cualquier otra persona nos haga, nosotros debemos de perdonarla de todo corazón. Ahora, para ustedes, no sé quién quiere responder esta pregunta, para ustedes, ¿cuál es la diferencia o qué significan los 10,000 denarios y los 100 denarios que el siervo, ¿verdad? Había un consiervo que a este le debía 100 denarios, pero a este siervo dice que él debía 10,000 denarios a lo que era el rey. ¿Cuál es la simbología que podemos encontrar en esta parábola? Hermano Daniel. Am- Amén. Sí. En cuanto al sentido figurado, ¿no? Vemos cómo Jesús compara los 10,000 denarios, ¿no? Que equivalían, ¿no? Pues, a un cierta cantidad de dinero como para poder contratar 10,000 jornaleros que pudieran trabajarle a esa persona por más de 20 años. A eso Ujú. equivalía, ¿no? El precio de esto. Vemos cómo Jesús simboliza, ¿no? Y representa su sacrificio que él iba a hacer por toda la humanidad. Él iba a pagar una culpa que no debía pagar, pero más sin embargo él estaba dispuesto a pagarla y lo iba a hacer, ¿no? Y lo Ujú. hizo y pagó esa gran Amén. culpa por nuestros errores. Nosotros debíamos estar en esa cruz, pero fue él quien estuvo en la cruz. Entonces, la deuda pequeña representa, ¿no? Las faltas que no entre un mundo religioso, ¿no?
o donde hay una religión o una iglesia, sino las ofensas entre los seres humanos, ¿no? De esta tierra, que son tan pequeñas que no se asimilan al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces, en cuanto a la definición de los 10,000, es el sacrificio de Jesús tan grande que nada se le iguala, Amén. y el pequeño y los 100 denarios son las ofensas, ¿no? Entre nosotros, que siendo tan pequeñas, ¿por qué no las podemos perdonar? Y Jesús nos perdonó una tan grande a nosotros, que pues tuvo que morir en la cruz por nuestros errores. Amén. Claro que sí. Y bueno, cuando vemos esta parábola, hay una enseñanza que a mí me causa, ¿verdad? De alguna forma, me causa una impresión grande en lo que es mi vida. ¿Por qué razón? Porque cuando este siervo dice que va y le suplica y le ruega a ese rey, que en simbología nosotros podemos compararlo como a nuestro Dios, a nuestro Salvador, ¿verdad? Y dice que este Ujú. fue movido a misericordia. ¿Por qué fue movido a misericordia? Porque este rey número uno sentía amor hacia ese siervo. Sentía, ¿verdad?, de que de alguna forma este no podía pagar lo que debía y dijo, no, pues se movió, se conmovió a misericordia y perdonó lo que es la deuda. Qué bueno, ¿verdad? Cuando Amén. nosotros nos vamos a la historia y vemos cómo Cristo hace 2000 años vino a esta tierra, perdonó el pecado de cada uno de nosotros. Dice que nosotros estábamos destinados ya a lo que era la muerte, pero a causa de ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, ahora nosotros pudimos tener acceso a una salvación. Y esa salvación, ¿verdad? La Amén. encontramos en Cristo Jesús. Ahora, Amén. cuando se trata de perdonar, me gustaría, ¿verdad?, que Neftalí o lo que es Daniel pudiéramos hacer estas comparaciones. Qué tan difícil nosotros podemos Eh, tener ese rencor contra alguien. Y nosotros, ¿verdad? Fácilmente nosotros decimos, recordemos y vamos a ver lo que dice el Padre Nuestro. Dice que en el Padre Nuestro dice que nosotros pedimos perdón así como nosotros perdonamos al que nos ofende. ¿Será Amén. que hoy en nuestros días hay gente que cree que recibe el perdón de Dios, aún nosotros no perdonando las ofensas de nuestros hermanos? ¿Qué creen ustedes? eh, Pues Hermano Nectarino, quisiera según opinar de esta lo que... parábola, ¿verdad? Según esta parábola y según algunos otros pasajes que encontramos en la Biblia, es Amén. imposible encontrar perdón en Dios o de Dios si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos. Ujú. Y me llama mucho la atención, ¿verdad? La introducción, lo que ya leímos al principio, que era la introducción a la parábola, la pregunta que hace el apóstol del Pedro, porque muchas personas se rehúsan a perdonar creyendo de que ellos no son deudores, ¿verdad? Deudores de una ofensa o de una deuda. Porque las dos diferencias, ¿verdad? En la deuda que vimos, que explicaba mi hermano Daniel, la gran diferencia entre 10,000 talentos y 100 denarios era algo terriblemente grande, la diferencia. Ahora, la simbología de los 10,000 talentos simboliza lo que nosotros le debemos a Dios. ¿Cuáles son nuestras culpas, nuestros pecados? Porque quizás algunos de nosotros nos creamos que porque hemos crecido en la iglesia, porque hemos vivido prácticamente toda nuestra vida en la iglesia, ¿verdad? Nosotros no le debemos o nosotros no hemos cometido pecados tan grandes, pero delante de Dios todos los pecados son eso, pecados, y son Ujú. desagradables a Dios. Y nosotros, como la misma palabra nos dice, ¿verdad? Todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Nosotros también somos deudores. Ahora, Amén. ¿por qué nosotros tenemos que perdonar? Porque nosotros mismos hemos sido perdonados por Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos ponernos a decir, no, pues yo no he ofendido a la persona y por eso no le debo de perdonar, sino Ujú. que hay que entender de que nosotros primeramente somos deudores con Dios. Y nuestro compromiso de esa deuda que Dios nos ha perdonado a nosotros, ese pacto es que así como nosotros hemos sido perdonados, nosotros también tenemos que perdonar a nuestros hermanos. El apóstol Pedro
el apóstol Pedro, según, ¿verdad? Algunas referencias de la época, cuando Pedro le dice a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar yo a mi hermano? Y él le dice, ¿hasta 7? Según, hermanos, la tradición, según, ¿verdad? El estudio respecto a la tradición contemporánea a este suceso, el apóstol Pedro, para él, el perdonar una vez era un mandato de la ley, ¿verdad? Eso te Ujú. hacía una persona justa. Pero el perdonar 2 veces era una persona que ya tenía un corazón bueno, ya la ley, ¿verdad? Ya no te obligaba, ya no te insistía en perdonar 2 veces, pero la persona que lo hacía ya era una persona de buen corazón. Pero el perdonar 3 veces era una super persona, era una persona que de verdad tenía, ¿verdad? Digamos, una escala espiritual más alta que cualquier otra persona, según la tradición. Ujú. Ahora, el apóstol Pedro fue más allá y no solamente dijo 1, 2, 3, que era, digamos, la costumbre judía, sino que él dice 7. Él se va como, Jesús no me va a decir más que 7. Ya con 7, o sea, ya estoy Ya es coronando, ya suficiente. soy un ángel, ya prácticamente. Pero Jesús le dice, no, no solo 7, 70 veces 7. Y Wow. quizás lo que Jesús le dio a entender no es el número, ¿verdad? No es el número de que suma los 70 veces por 7, sino que es una cantidad, digamos, Sin tan grande límite. que eso, sin límite, que ya no, Ujú. no necesariamente tenemos que, porque yo pienso que ya a la ofensa número 100, 101 ya no la vamos a contar, o sea, si estamos perdonar y perdonar no la va a ir escribiendo, ¿verdad? Ahí, oh, ya vas por las 405, sino que el mandato, ¿verdad? De Jesús es que nosotros tengamos disposición en nuestro corazón para perdonar las ofensas a nuestros hermanos. Amén. Y es algo que yo considero que cuando alguien le ha ofendido a uno, y uno lleva, ¿verdad? Esa carga, uno lleva esa ofensa en nuestro corazón. Creo que el que lleva el daño es uno mismo. Uno mismo es el Amén. que se daña. ¿Por qué razón? Porque uno vive con esa carga, con ese rencor, con ese odio, con esa persona y posiblemente la otra persona tranquila, disfrutando de la vida, sin Ni se acuerda. preocupación, y aquella persona que es ofendida, ¿verdad? De alguna forma vive una vida, ¿verdad? Desagradable en el sentido de que Amén. no es completamente feliz. Y lo que Dios quiere es que nosotros seamos felices. Lo que Dios quiere Amén. es que no estamos diciendo que la ofensa no va a doler en nuestro corazón. Claro que sí, dice que las cosas que nuestros hermanos hacen son como golpes de espada en nuestro corazón. Claro que dañan, claro que duele lo que es una ofensa, pero nosotros tenemos que aprender, así como nosotros fuimos perdonados, así como nosotros cada día que oramos al Señor pedimos, Señor, perdónanos si en algo te hemos fallado, si en algo te hemos Amén. ofendido, si algo hemos cometido, si algo hemos hecho mal, te pedimos que nos perdones. Pero ¿qué pasa? Dios nos perdona, pero así como Dios nos perdona a nosotros, Dios nos manda a que nosotros también perdonemos a nuestro hermano, que perdonemos la ofensa que también aquellos tienen contra nosotros. ¿Y qué pasa Amén. si nosotros hemos ofendido a alguien y aquel se siente ofendido? También Dios nos manda a nosotros a decir, hey, si te he ofendido, perdóname. Si he fallado contra ti, pues te pido perdón en ese caso. No esperar de que aquel que está ofendido venga a nosotros y nos diga, pues te perdono por lo que me has hecho, sino que también nosotros vayamos a pedir perdón si hemos ofendido. Y esa cita es una cita bíblica que la encontramos en Mateo 5:23 y dice, por tanto, si tú traes una ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, ¿verdad? Yo he ofendido o alguien me ha ofendido o viceversa, dice, deja allí tu ofrenda, que ahora en nuestros días puede ser una alabanza que podamos llevar a la iglesia. Dice, Amén. deja allí tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Verdad que Amén. ahora en día es fácil ver gente cantando, ver gente adorando y allá lo que nosotros vemos, nosotros decimos, ¿cómo es posible que esta gente pueda adorar a Dios
y teniendo enemistad con aquel hermano, que no se habla con el otro, que no se lleva con aquello. A veces nosotros podemos, de alguna forma, eh, sentirnos mal por esa persona que está viviendo una falsa eh, adoración con Dios, porque Dios lo primero que ve es el corazón de cada uno y no la alabanza o la ofrenda que nosotros estamos llevando. Amén. 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 Yo tengo una pregunta, ¿verdad? Para ustedes dos. ¿Sabe? Por alguna razón no escucho el audio de mi hermano Daniel. No sé si mi hermano Daniel me escucha bien a mí. Creo que tienen bastante bajo el volumen o porque no lo escucho muy bien. Así que no sé Amén. si lo estoy interrumpiendo, hermano Daniel, No, no, o no lo estoy interrumpiendo. no. Tengo una pregunta, ¿verdad? Y la pregunta es respecto a perdonar. Yo creo que nosotros vemos en la parábola que el primer siervo, cuando se presentó delante de su señor, dice que éste le pedía misericordia, le rogaba, ¿verdad? Paciencia, yo te voy a pagar todo. No le dijo, ¿verdad? Tenme paciencia y perdóname la deuda. Pero al ver, ¿verdad? El Señor que esta persona era incapaz, o sea, no tenía la capacidad y que sí se humilló de corazón, sí, sí él aceptó que le debía, sí aceptó que tenía una deuda, entonces él le perdonó la deuda. Pero la pregunta viene acá. ¿Es necesario que alguien nos pida perdón a nosotros, alguien se nos humille, incluso, digamos, nos insista en perdóname para que nosotros lo perdonemos? ¿O será que nosotros, ¿verdad? A ser hijos de Dios, no necesitamos que nos pidan perdón para nosotros, en nuestro corazón, tener perdón para la persona que nos ha ofendido? ¿Qué piensan ustedes? Sí, antes de continuar, creo que ustedes no se escuchan porque tienen el, el micrófono en mute. Entonces tienen que quitarle ese micrófono que se mira ahí en la llamada para que ustedes se puedan escuchar. Porque ahorita está silenciado y por eso creo que ustedes no se escuchan. Daniel no escucha su voz y así viceversa. Daniel creo que ya lo quitó. Ahora solo falta Neftalí que quite ahí su micrófono silenciado. Ahora sí, A ver, ahora hermano sí, Daniel. ahora Ya le sí. oigo. Bueno, la pregunta Ah, que mi hermano Nectalí hacía, vamos a poner un ejemplo. Mi hermano Daniel me ofendió a mí. Yo me siento ofendido, me siento, ¿verdad? Dañado porque él me ofendió, me dañó, cometió algo contra mí. Ahora bien, hermano Daniel se da cuenta que yo estoy ofendido con él. Entonces, la pregunta es, ¿verdad? Si yo debo de perdonar antes a él sin esperar que él venga a mí y decirme, ¿sabe qué? Si yo lo he ofendido, perdóneme. Yo siento de que esto ha pasado entre nosotros. Considero que la Biblia a mí no, me enseña, a nosotros nos enseña que cada vez que alguien hable mal o diga algo mal o que nos demos cuenta que están hablando de nosotros en mal, considero de que el mismo Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros debe de a nosotros reformar nuestro corazón cada día, amén. cada vez. Por esa razón, cuando Amén. alguien ve y esas palabras quieren venir a nosotros, por eso la Biblia dice que nosotros tenemos una armadura del cristiano. Y esa armadura a nosotros nos ayuda, el yelmo, ¿verdad? De la salvación nos ayuda a nosotros para poder esos dardos del enemigo que está queriendo atacar nuestra vida espiritual por medio de un hermano o otra persona. Creo de que cuando nosotros estamos siempre con esa convivencia con el Espíritu Santo y con nuestro Dios, creo de que es fácil no poner atención a esas cosas o a esas ofensas que nuestros hermanos hacen contra nosotros. Amén. Entonces, ¿verdad? Se nos Sí. hace fácil perdonar sin que pidan o sin que nos digan, perdóname, porque nosotros debemos de perdonar desde el momento que esa persona está tratando de ofender nuestra vida, ¿no? No hay problema. Así como el joven Timoteo dijo, Señor, perdónalo y no les tomes en cuenta este pecado. Por esa razón nosotros debemos Amén. de saber que aunque nos estén dañando, aunque nos estén
tirando las piedras que le tiraron a Timoteo, también, ¿verdad? Nosotros debemos de hacer A, lo mismo porque ese es a el Esteban, mandato ¿verdad? Esteban, Sí, perdón, a Amén. Esteban, amén, a él. Eh, Hermano sí. Daniel. Vemos, sí, solo más una pequeña opinión, aportación, ¿no? Vemos una definición, yo creo que ya explicaron, no escuché algunas, bueno, la parte de mi hermano Nitalí, pero creo que explicaron ya casi toda la parábola, ¿no? En cuanto al contexto, ¿no? Pero Ujú, yo quisiera tomar en cuenta nomás un punto, nomás solo en cuanto a la humanidad, ¿no? De toda la creación de Dios. La historia de Jacob, la historia de Saúl, nos refleja cuán humanos somos, ¿no? De parte de como una creación de Dios, unos niños que vienen bajo la promesa de Dios. Abraham, pues, fue el padre de la fe, sigue siendo el padre de la fe. Sus hijos nacen bajo esa promesa maravillosa. Pero más sin embargo, cuando estos niños nacen, hay un conflicto entre ellos y existe de lo que hoy estamos hablando, ¿no? La dificultad de perdonar aquello que nos hacen otro ser humano a ujú, nosotros. Esta historia nos hace reflexionar de que como seres humanos podemos caer en una condición dicha condición, ¿no? Jacob le hace un daño muy grande a Jacob, pero no fue él el causante del daño, sino fue Saúl. Y más sin embargo, cuando Jacob es perdonado de parte de Dios por lo malo que él había hecho, es restaurado, a la misma vez Dios lo prospera, pero ujú, también obra en Esaú, porque cuando Jacob se encuentra con Esaú nuevamente, que es su hermano de sangre y también de promesa, ya no se mataron entre sí, sino que se ujú. abrazaron y se alegraron de verse. amén. El libro de Oseas es uno de los libros que refleja mayormente el carácter de Dios en cuanto al perdón. Jesucristo Ujú, dice, el que me conoce a mí verdaderamente ha conocido al Padre. Oseas es un reflejo del perdón de Dios para la humanidad. Amén. Nunca Oseas, la mujer de Oseas, vino a Oseas. Oseas fue a buscarla a ella. Oseas era el ofendido, pero él tuvo que ir, porque él tenía que reflejar el amor de Dios en sus amén. acciones El y en sus carácter de obras. Dios. Entonces vemos qué maravilloso, ¿no? Es en cuanto a ello. Hay dos historias, ¿no? La historia de Jacob nos refleja, ¿no? Que somos humanos y que podemos caer en esa condición. La historia de Osea nos, nos hace también meditar en que Dios es un Dios de perdón y de amor. Y como embajadores de Amén. Cristo debemos también tener esa misma manera de actuar como Osea lo tuvo con su esposa. Amén. Ujú, amén. Amén, ¿verdad? Y, ajá. Sí, el reflejo, de verdad, como ustedes ya lo dijeron, el reflejo, ¿verdad? De Dios tiene que estar en nosotros, ¿no? El reflejo del perdón, el reflejo del amor hacia nuestros hermanos. Y nada más confirmar, ¿verdad? La respuesta que ya dieron, de que sí, nosotros debemos de perdonar aun cuando las personas que nos hagan daño no nos han pedido perdón. Y Ujú, eso, el ejemplo que ya daba mi hermano Adiel con Esteban, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a meditar, si hablamos de Esteban, la Biblia dice de que aunque no fue el que lo apedreó en sí, pero quien organizó, ¿verdad? La muerte de Esteban fue el mismo Pablo. Saulo de Tarso, que Ujú, en posterior tiempo, ¿verdad? Fue el mismo Pablo, aquel apóstol ujú. llamado a predicar a los gentiles. Ahora, imaginémonos que Esteban hubiera muerto sin perdonar a Saulo. ¿Qué hubiera pasado o qué pasaría cuando en aquel día, cuando Cristo venga y Esteban es levantado y Saulo es, el apóstol Pablo, el mismo Saulo es levantado y Esteban ve a Saulo con él ahí y no lo ha perdonado, ¿verdad? Bueno, yo pienso de que, Imaginémonos, ajá, ah, yo pienso de que eso fuera una sorpresa grande para Esteban, de decir, bueno, ¿y qué está haciendo acá si este asesinó, me mató? Pero por sí, esa razón, por esa causa, todo, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es tan bueno el Señor que Dios conoce amén, el propósito de cada uno de nosotros. Y fue tan importante esa palabra que este Esteban tuvo que decir, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, porque amén, Dios sabía que Esteban y Saulo un día se van a encontrar
en el reino de los cielos y van a Amén. abrazarse Sí. y ahí sí se van a perdonar, ¿verdad? Y posiblemente el Saulo, el apóstol Pablo se abrace con este muchacho allá y se perdone y sea todo una felicidad, porque ese es el resultado del amor, que nosotros, Amén. ¿verdad? Podamos no tener nada contra nadie, porque a veces nosotros podemos caer en ese mal en nuestra vida en que nosotros llevamos esa carga y no debemos de llevar ninguna carga contra nadie. Por eso la Biblia dice, Amén. soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros como Cristo perdonó, así también haced vosotros. Es verdad, a veces Amén. es posiblemente difícil para el ser humano, pero yo considero de que cuando la persona realmente quiere agradar a Dios, realmente quiere obedecer su palabra, realmente quiere ser un instrumento de Dios, tiene que dejar todas esas cosas, ¿verdad? Y seguir adelante. Y a veces es difícil y eso ha pasado. Tiempo atrás, posiblemente en mi persona, en el cual había sentido esas cosas en mi corazón. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Dios puede transformar, Dios puede Amén. cambiar el corazón de nosotros. A veces ese corazón que lleva esa carga, Dios lo puede limpiar. Y si usted es una de esas personas que lleva ese dolor, ese puñalada en su corazón, pídale a Dios que quite esas cosas de su corazón y Dios puede limpiar, Dios puede transformar y renovar ese corazón lleno de odio, ese corazón lleno de rencor y darle un corazón nuevo. Y esa es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Sí, también otro punto dentro de la parábola, ¿no? Eh, en cuanto a todos los que predicamos, ¿no? El mensaje del Evangelio, enseñamos que el ser humano tiene que venir a los pies de Cristo en cuanto Ujú. a confesar sus pecados, sus errores. Pero existe la pregunta, ¿no? Porque dentro de la parábola existe el reino o la persona que no perdonó, que le perdonó los 10.000 denarios, mas sin embargo aquel no perdonó los 100 y es echado nuevamente a la cárcel, ¿no? Ujú. Porque se enojó, de alguna manera se disgustó porque no trató con misericordia a sus semejantes, como él había sido tratado con misericordia. Ahora, existe una enseñanza, ¿no? En cuanto a la revocación de perdón. Ahora, esto no define el perdón de Dios en cuanto a la falta de sinceridad de cada individuo, ¿no? Porque cada individuo es responsable de su confesión y de su sinceridad en cuanto a la confesión. Al final de la historia y del cumplimiento de toda la palabra de Dios y de los tiempos, Dios va a definir quién verdaderamente se arrepintió de sus Ujú. errores, ¿no? Y quién Amén. verdaderamente perdonó a sus semejantes a través del juicio investigador. Se van a resumir todos esos casos donde verdaderamente se va a presentar quién verdaderamente estaba perdonando la falta de sus semejantes. Y ahí va a ser lo extraordinario del reino de los cielos, ¿no? Que mismo Jesús dijo, muchos llamados serán pocos, los escogidos, ¿no? Eh, y eso va a ser lo extraordinario, ¿no? Que tal vez personas que no imaginamos que iban a estar ahí, ahí van a estar. Y personas que tal vez imaginábamos verlos Ujú. ahí, probablemente no van a estar en el reino de los Es cielos. que Podría eso, ser cualquiera de nosotros. amén, De eso eso, no, ¿verdad, no, hermano no, no nos Daniel? excluye a nadie. Amén, perdón. Eso es una evidencia, el perdón es una evidencia de salvación para nuestra vida. Por eso mismo la Sí, misma palabra, ¿verdad? Nos enseña y nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, la Biblia lo declara y dice, el tal es mentiroso. Y por eso mi hermano Daniel, ¿verdad? Aclaraba y decía, ahora en las iglesias pero, hoy en día hay mucha gente mentirosa, hay mucha gente que está creyendo amar a Dios, pero no está amando a Dios, porque nosotros debemos de primero amar a aquellos que podemos ver, podemos compartir, podemos estrecharle la mano, podemos abrazarle, un- y así nosotros vamos a poder decir, yo amo a Dios porque yo amo a mi hermano. Así que sí, es una enseñanza una grande. pequeña,
sí, una pequeña más introducción ahí. Este, sí es interesante, ¿no? Lo que decía mi hermano Adiel, ¿no? Porque existe, ¿no? Hoy en día existe, ¿no? La fe, ¿no? En cuanto al radicalismo, ¿no? O en cuanto a lo que se conoce como el ser conservativo. Ujú. Pero muchas veces se define mal el, el tema, ¿no? De ser conservativo o ser, ¿cómo es la palabra correcta? Ser, hay una palabra correcta, no sé si me pueden ayudar. Eh, Tener una comunión bien con Dios, pues. Extremista, digamos. Ajá, extremista, pero ahora es muy interesante, ¿no? No llevar la fe a ese extremo, porque existen las religiones donde se excluye, ¿no? Aquel que tiene otra manera de ver las cosas, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? El enemigo trata de hacer cosas malas ahí. El apóstol Santiago en el libro en su libro, en su carta a los hermanos, voy a leer esa cita rápidamente porque ya el tiempo nos consumió. Dice así, mire, Santiago 2:13: juicios y misericordia se hará con el que no hace misericordia. La Ujú. misericordia triunfa sobre el juicio. Es interesante, ¿no? Cómo Dios nos llama a ser misericordiosos. Con otro dice, porque la misericordia es la que vence el juicio. Amén. Entonces, creo que esta parábola, ¿no? Yo creo que ya el tiempo nos consumió. Esta parábola nos da una gran enseñanza, ¿no? Que podemos caer en la condición, tal vez, de los 10.000 denarios, ¿no? Pero no es esa la única solución, sino salir de ahí y aprender la lección, ¿no? Y saber perdonar a los demás y tratarlos con misericordia, porque así nos ha tratado Dios a nosotros. Amén, amén. Amén. Concluimos ahí con mi hermano Neftalí. Amén. Quería agregar, ¿verdad? Un pequeño punto nomás ahí al estudio. Y es que me sorprende de que casi siempre, muchas veces, el pecado del hermano siempre parece más grande que el pecado propio. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Ujú. Para las Amén. personas, ¿verdad? En la Amén. iglesia, la falla personal siempre es mínima comparado a la falla que tiene el otro hermano. Y yo quiero que leamos en Romanos capítulo 2 versículo 1 al 3, Amén. porque para mí tiene mucho que ver, porque dice, por lo cual dice, eres inescrutable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabes que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú, escaparás del juicio de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ok, nosotros delante de Dios no podemos decir que tenemos las manos limpias, ¿verdad? Es Amén. imposible decir que nosotros no hemos fallado a Dios, pero muchas Amén. veces el enfoque de muchas personas es que el otro o que el hermano o que la hermana es la que es culpable porque es la que le ha fallado a Dios, porque es el que le ha fallado a Dios, es el que anda lejos de Dios y haciéndose a sí mismo, ¿verdad? Como que si no son deudores también de un pecado similar delante de Dios. Ahora, Amén. según esta parábola es muy interesante de que, según esta parábola, la deuda que tenía, ¿verdad? El siervo con su señor era una deuda que había sido saldada porque su señor le había perdonado la deuda. Ujú. Pero cuando él no perdona, no dice que la siguiente deuda no se la perdonó el Señor, sino que la deuda que supuestamente había sido perdonada se la vuelve a poner nuevamente y ahora es deudor de aquella misma deuda. Por eso nosotros Amén. tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cómo nosotros vemos a los demás, cómo nosotros tratamos a los demás. Ahora, hay un Amén. punto importante, hermanos, ya para cerrar, ¿verdad? Es que no es lo mismo decirlo con hacer. Quizás Amén. nosotros estamos refiriéndonos a alguien que nos ha maltratado, que nos ha dicho algo que nos haya hecho sentir mal, pero cuando hay cosas más graves, ¿verdad? Cuando tocan algo que nosotros amamos grandemente y es algo que nos rompe hasta lo profundo de nuestro corazón, quizás las cosas Amén. se vean un poco más difíciles para perdonar. Ujú. Eh, Porque nos sentimos incapaz de defender lo que nosotros amamos, ya sea nuestra familia, nuestros seres queridos.
Pero algo que tenemos que entender es que el hecho de que nosotros perdonemos no quiere decir de que Dios no se hará cargo de las cosas. La Biblia Ujú. dice, Dios, mía es la venganza, dice, déjame a mí, Sí, que yo me amén. voy a encargar de todo. Ahora, el hecho de que nosotros, o el hecho de que los apóstoles perdonaban a los que los ejecutaban, a los que les hacían daño, no quería decir de que Dios no se iba a encargar de ellos después. Porque la Biblia dice de que Dios es nuestro Amén. vengador. Ahora, nosotros no debemos de perdonar con la intención de que Dios, ¿verdad? Los castigue, los destruya, sino con que estas personas se arrepientan y Dios tenga misericordia de ellos, como pasó con el apóstol Pablo. Se arrepintió, Dios tuvo misericordia, le tocó vivir el tormento que él mismo hizo pasar a la iglesia, sí, y se multiplicó mucho más, porque él incluso lo hicieron pasar por muerto, no solamente lo mataron, sino que Amén. tuvo un sufrimiento, ¿verdad? En toda su carrera espiritual bastante grande. Ujú. Ahora, pero él coronó, él venció porque él estaba arrepentido y él fue convertido, ¿verdad? A un siervo de Dios. Esa es la esperanza de nosotros Amén. también. Que Dios perdone a las personas que nos hagan daño, que nos lastimen, si estas personas de verdad se arrepienten delante de Dios, pero nosotros tenemos que perdonar y dejarle a Dios, ¿verdad? Las cosas para nuestro bien, porque las cargas son nosotros quienes las llevamos. Un corazón lleno de rencor, lleno de ese remordimiento, de ese dolor, ¿qué más le va a caber? No le cabe amor, no le cabe alegría, no le cabe gozo, no le cabe paz, no le cabe armonía, hermandad, no le cabe nada, porque está lleno de cosas que no le dan la felicidad. Ahora, si está vacío, sí se puede llenar de todas estas cosas. Se puede llenar y Amén. puede ser en nosotros, ¿verdad? Una persona feliz y dichosa de conocer, ¿verdad? Y de caminar con nuestro Dios. Amén. Qué bueno que hemos concluido, ¿verdad? Esta bonita parábola en el cual hemos aprendido muchísimo. Así que Dios bendiga a todos Amén. aquellos que nos han comentado. Nuestra hermana Nayansi Figueroa, mi madre también que siempre está ahí comentándonos y compartiendo también Amén. estas transmisiones. Dios les También bendiga. a Amén. Isaías Reyes, Dios le bendiga, dice. Amén. A estos jóvenes con lucha a diario, Dios les da el entendimiento. Claro que sí, así que también a nuestra hermana Ana Yancy nos dice, amén, primero hay que buscar la paz y eso es importante. Amén. Así Amén. que Sí. también, Amén. ¿verdad? A todos aquellos que nos están viendo en este momento y a los que nos van a ver posiblemente de aquí a unos días, que sea Dios siempre ayudando, bendiciendo a cada uno. Así que hemos Amén. concluido, hermanos, lo que es esta transmisión. Hemos llegado hasta la conclusión, así que Dios bendiga a mi hermano Neftalí, Dios bendiga a mi Amén. hermano Daniel y siempre, ¿verdad? Mi hermano Alberto, que esperamos que la mejoría llegue a su vida y que Dios pueda también brindar esa salud que cada uno necesitamos cada día. Así que Amén. nos despedimos en esta noche y damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos dio esta oportunidad. Nos pasamos unos minutos de la media hora, pero ha sido de bendición esta enseñanza Amén. y hemos, ¿verdad?, aprendido lo que Dios quiere que nosotros seamos acá en la tierra para que un día podamos recibir el galardón que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que buenas noches Amén. a todos, feliz sábado y que Dios nos pueda bendecir. Amén. Dios le bendiga. Feliz Bendiciones. sábado. Feliz sábado.